La imagen de Jesús está representada y resulta archiconocida hasta en el último rincón del mundo. Pero ¿qué sabemos realmente de la figura de Jesús, de sus enseñanzas reales y de lo que significó en su contexto y cómo podríamos extrapolarlo en nuestra actualidad? Un mensaje que resulta atemporal y que se hace más necesario que nunca en un mundo carente de esencia trascendental y espiritual. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre. Hoy intentaremos aproximar al icono, la figura, y profundizar en aspectos quizás no reseñados con anterioridad. Bienvenidos a Punt d'Inflexió. Agradeceros el prestaros y sobre todo Jorge presentarnos. Jorge ya es un habitual, podríamos decir, casi del Punt d'Inflexió. Y con Jorge estuvimos hablando de intentar hacer un podcast un poco sobre la vida del personaje de Jesús. Sí. Y nos hizo referencia a Cristóbal, que eres tú. ¿Te importaría presentarte un poco, Cristóbal, para nuestro público? Sí, bueno, me llamo Cristóbal Toro, soy de Zaragoza, tengo 44 años, tengo un canal en YouTube que se llama Misterios al Descubierto, una página web que se llama Misterios al Descubierto y pues un poco relacionado en el tema de misterios, sobre todo los misterios de la antigüedad, ¿no? Tenemos a la persona más indicada para hablar hoy del tema, desde luego que sí. Y bueno, José, si quieres, empezamos ya con el coloquio, con cuál sería la primera cuestión para hablar sobre la figura de Jesús. ¿Quién es Jesús? La primera pregunta es esa, ¿quién es Jesús? Bueno, pues ¿quién es Jesús? La figura de Jesús, si hacemos la pregunta de quién es ahora, pues Jesús es una forma de vida, ¿no? Si preguntamos quién fue Jesús, pues ahí ya entraríamos en otro aspecto. ¿Quién es Jesús hoy en día? Pues para miles de personas, millones de personas en este planeta, es un maestro, un guía, es una forma de vida y que mucha gente pues sigue, ¿no? Lo sigue de diferentes maneras, a través de religiones o a través de sus propias enseñanzas, ¿no? Ese es el Jesús. ¿Quién es Jesús, no? ¿Cómo lo vemos ahora, no? O cómo en el Jesús de ahora, ¿no? Entonces, depende de la pregunta cómo lo hagas. El icono, ¿no? Más bien, ¿no? Sí. El icono, la figura de Jesús, lo que representa su figura. Sí, el icono de su figura es un antes y un después en la civilización, ¿no? Yo creo que aunque Jesús de Nazaret, en este caso, que vamos a hablar de Jesús de Nazaret, en la época donde nació, pues era un momento en la historia donde pues había mucho imperialismo, ¿no? Había mucha religión muy fuerte, una religión donde él nació era una zona pues muy significativa en el sentido de que todos eran creyentes, no había ninguno que no fuese creyente, todos creían en un Dios único, pero había unas influencias muy fuertes a través del Imperio Romano, ¿no? Y sobre todo la filosofía greco-romana, ¿no? En la que pues había, como todos sabéis, muchos más dioses, ¿no? Que el Imperio Romano pues lo que hacía era adquirir, ¿no? Conquistaba a la gente y conquistaba también sus religiones, ¿no? Entonces por eso era difícil en aquel entonces a los judíos subyugarlos a través de la religión, porque eso sí que lo tenían muy bien pues reforzado en sus vidas, ¿no? Pero Jesús de Nazaret, el icono, fue un revolucionario más, no un revolucionario políticamente, sino fue un revolucionario en la forma de pensar judaica. Y ahí ese es el punto de inflexión en la historia. Ese es el icono de Jesús, ¿no? Algo que no se esperaban que fuese así. Los judíos esperaban a un Mesías político. Los judíos siempre han estado esperando porque hay profecías sobre eso. Aún hoy en día en la religión judaica, el judaísmo sigue esperando un Mesías. O sea, no reconocen a Jesús como Mesías. Entonces ahí es donde entra el problema.
Las profecías hablan de un Jesús político, o sea, un Mesías político o un Mesías personal o religioso, ¿no? Entonces esa es la pelea de tantos siglos que llevamos, ¿no? Ese es el Jesús. El problema está, ¿no?, en ver en si Jesús es un profeta que lo convierte en humano, ¿no? Y un profeta, tú puedes seguir sus enseñanzas, pero realmente si se convierte a Jesús en un salvador, realmente reduce al seguidor a un mero, como digamos, algo vacío. Tú crees en él, lo aceptas y ya está. Pero si Jesús es un Mesías, ya la capacidad de la persona que le sigue se reduce mucho. Pero si es un profeta, por ejemplo, como en el Islam, tú sigues las enseñanzas de Mahoma, pero Mahoma no es más que tú, es como el grado máximo que se puede alcanzar, pero no es más que tú ni menos. Es alguien que tú puedes seguir sus enseñanzas. Pero claro, si Jesús es un salvador, Dios en la tierra, eso hace que las cosas sean diferentes, ¿no? No sé si me explico. Sí. Sí, bueno, la cuestión es que uno se tiene que poner en la mentalidad de los judíos. O sea, pues yo para entender, es como el que quiere entender un libro de mecánica y no es mecánico, pues hablará de piezas y de mecánica y no intentará interpretarlo a su manera, pero no lo entenderá. Pero es como los textos, ¿no?, antiguos, ¿no?, pues, por ejemplo, la Biblia. Si no te metes en el contexto cultural, no vas a entender el por qué se habla de Mesías, por qué se habla de tal, porque para los judíos era muy importante lo que era el cubrimiento de pecados a través de la sangre. Los sacrificios que se hacían, que se dejaron de hacer 400 años antes de que Jesús naciese, eso lo tenemos en el libro de Malaquías, al final del libro, que es el último libro del Antiguo Testamento. Eso pasó 400 años antes del resurgimiento, pues, de Juan el Bautista, ¿no? Hay un periodo de 400 años. Bueno, la cuestión es que la remisión de pecados, para los judíos, la ley universal, para los judíos, y vuelvo a decir que tenemos que meternos en el contexto histórico, cultural, la única manera de redimir los pecados personales era con el cubrimiento de sangre. La sangre para ellos es donde está el alma. Hay textos en la Biblia que dicen que el alma está en la sangre. Hay gente que dice, ¿dónde está el alma? Pues los judíos dicen que el alma está en la sangre. Y para redimirla se necesitaba sangre de alguien que no hubiese pecado. Y los únicos que no pecan, según los judíos, son los animales. ¿Vale? Los hombres sí, pero los animales no. Entonces, era un acto expiatorio. Por eso se usaban los animales, para cubrir. Pero el Mesías prometido, según los judíos, era el sacrificio de sangre, no que iba a cubrir el pecado, sino que iba a quitar el pecado. Por eso lo esperaban con tanta ansia, ¿no? ¿Por qué a Jesús se le pone como Mesías? Pues por el cumplimiento de varias profecías de diferentes autores, que habla, por ejemplo, dónde iba a nacer, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer durante su vida, cómo iba a morir, y todo eso estaba escrito pues cientos y cientos de años antes de que ocurriese. Por eso se le dice que Jesús es el Mesías, porque ha sido en el único personaje en la historia que se ha cumplido todos esos pasajes. Y ahí ya, pues bueno, cada uno que interprete como quiera, ¿no? Pero era la única manera de saber cómo iba a ser el Mesías. Incluso hay pasajes en el Nuevo Testamento en el que hasta los maestros de la ley, uno, por ejemplo, que se llamaba Nicodemo, se viene a Jesús de noche para que nadie lo vea y le pregunta y le dice, Rabí, que significa maestro. Fíjate, un maestro de la ley le dice a Jesús maestro, o sea, lo reconocían como maestro. Y dice, bueno, ¿qué es lo que necesito? Esto que estás enseñando, a ver, ¿qué es lo que necesito? Tú eres el Mesías, tú eres el que ibas a venir. Bueno,
ahí ya podemos entrar en los textos, que no quiero entrar en eso, pero vamos, Jesús es un profeta. Pues sí, porque dijo muchas profecías que luego ocurrieron. Por ejemplo, hizo una profecía que dijo, ¿veis este templo? Pues no quedará piedra sobre piedra y todo será quemado. Y bueno, dijo un par de cosas. Pues 70 años después, el general Tito, con sus tropas, atacó Jerusalén, ¿no? Entonces, sí, se cumplieron cosas, profecías que él mismo anunciaba, ¿no? Sí, fue para una rebelión que lanzaron los judíos, creo. Eso es. Contra el Imperio Romano. Entonces, el emperador romano mandó a uno de sus generales para sublevar la rebelión. La rebelión judía. Entonces, estos destruyeron, creo que fue el segundo templo. Eso es. Jorge, ¿quién es para ti Jesús? Bueno, a la pregunta de quién es Jesús. A mí el destino me ha llevado a volverme a convertirme en un buscador de la verdad, ¿no? A un investigador aficionado que de hace décadas se ha sumergido en la historia antigua, y en ese contexto para mí Jesús es el personaje histórico que más me desconcierta. Es el personaje histórico que no logro encajar. A la pregunta de quién es Jesús, antes diría quién no es Jesús. Y Jesús, para mí, a mi parecer, no es el personaje que ahora mismo dice la Iglesia Católica, ¿no? ¿Quién pudo ser Jesús? Dejando claro desde el principio que soy una persona de las que hoy despectivamente tallan de conspiranoico, aunque a mí esa palabra no me hace ningún daño, ¿no? Bueno, pues yo soy un conspiranoico, y en ese contexto de la conspiración doy por sentado que desde esa época y mucho tiempo atrás, pues siempre han habido grupos de poder que manejan información y manejan conocimientos que el resto de la humanidad no maneja, y entonces puedo sospechar que también por ese tiempo se estaban tramando, pues sobre todo engañar a la humanidad, ¿no? Entonces para mí Jesús pudo ser muy bien un ser de luz que vino a equilibrar aquel temor a aquel Dios oscuro y sanguinario denominado Yahvé, ¿no? Y vino un poco a aportar un poco de luz al mundo. También puedo pensar que fue un simple ser humano que por los motivos que fuera accedió al conocimiento, porque sabemos que él estuvo en las escuelas egipcias iniciáticas y tal vez incluso por el Tíbet, según algunos investigadores, ¿no? Y tal vez fuera un ser humano que accedió a esos conocimientos herméticos, esos conocimientos ocultos que de alguna manera se le en aquellos años se colaron tal vez de civilizaciones antiguas, o tal vez de esos conocimientos que poseían ciertas escuelas, ¿no? Sí. Y quizás esta persona, como ser humano que pudo ser, accedió a ese conocimiento y regresó a su tierra natal para aportar luz al resto de la humanidad. Y luego otra hipótesis que yo manejo, que también pudiera ser, es que fuera, como dicen algunas escuelas herméticas, el hijo de un heredero, digamos, rebelde del trono judío, que fue preparado o que fue, digamos, fue educado para que pudiera acceder al trono judío, ¿no? Yo manejo esas tres hipótesis, pero siempre, repito, a mí
no me creo nada o casi nada de lo que, porque muy bien pudo haber estado manipuladas todos los textos y todas las historias que nos han llegado hasta ahora, ¿no? Bueno, al menos el Mesías que sigue esperando el judaísmo, esperemos que no sea Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, ese es el Mesías que todos los están esperando, ¿no? Sí, llámese como se llame, ¿no? Sí, se lo ha focalizado así, desde luego. Bueno, y entonces, ¿Jesús es humano, es divino, o es un humano que se convierte en divino, Cristóbal? A ver, Jesús es humano, porque nació de una mujer, eso no hay duda, y murió porque lo mataron, sangró, sufrió, comía, bebía, se cansaba. Eso para mí no me demuestra que sea un dios, sino un humano normal y corriente. Ahora, la esencia del Cristo, claro, porque confundimos muchas veces lo que es Jesús, ¿no?, y lo que es Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay un texto que dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Habita, no que es, sino que habita toda la plenitud. Jorge ha dicho una cosa muy importante, que muchos investigadores creen que, bueno, nadie sabe la historia secreta de Jesús, porque no hay casi nada, es que no hay casi nada escrito de él. Hoy en día hay muchas cosas escritas de él durante siglos, pero históricamente no hay casi nada escrito. Es el único, por eso él dice que le desconcierta el personaje, pero es que es normal. Un personaje que casi no hay nada escrito de él. Eso no quiere decir que porque no haya nada escrito, pero hay algo. Vamos a decir que es una invención, ¿no? Porque hay historiadores de la época y 4 relatos de varios historiadores de romanos de aquella época que hablan de él, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Jesús, en él, como elección, yo creo, no de él, sino elección divina, es hecho hijo de Dios, ¿vale? En él habitaba toda la plenitud. Eso es lo que dicen los textos, o sea, no lo digo yo, lo dicen los textos, ¿vale? No lo digo yo. Pero yo creo que aquí está, ¿cómo diría, no? Como aquel que dice, no, es que todos podemos llegar a ser divinos, ¿no? Nos olvidamos, y esto lo he hablado muchas veces en otros vídeos y en otros directos que me han invitado, que los seres humanos tenemos 2 partes, que una es la humana y la otra la del ser. Y hay gente que encuentra su parte del ser mucho antes. Y a esos nosotros, como no los entendemos muy bien, pues les llamamos que son unos iniciados o que son unos iluminados, ¿no? Jesús en su época fue así, pero había algo más en Jesús que no había en el resto. Si en él habitaba en el momento determinado, que yo no sé en cuál momento fue, porque yo la verdad que no lo sé, no encuentro ningún sitio, en el que se convierte en la plenitud de la deidad, en la plenitud, en él habitaba todo el poder y toda la plenitud de la deidad, todas las enseñanzas iniciáticas de todas las escuelas, si de todo el conocimiento universal, ya lo sabía. No hubiese hecho falta ir a ninguna escuela y a ningún sitio. Eso no quiere decir que yo no diga que no haya estado en la India, que podía haber estado en la India, en España o el sur de África, no lo sé, porque pasaron muchos años, no hay relatos de él. Entonces, que este Jesús es divino, pues yo creo que sí. Yo creo, más que creencia, yo creo que como todos los seres humanos hoy en día están empezando a creer de que pueden llegar a ser. Pero ojo, Jesús se ofrece como llave de ese conocimiento. Y lo dice en muchos textos que dicen los evangelistas, ¿no? Que también hay que poner en duda muchas cosas de los que ellos dicen, pero no todo hay que ponerlo en duda. Diciendo de que Jesús decía que Él era el camino, Él era la verdad y era la vida. Que Él era la puerta. ¿La puerta a qué? La puerta a un conocimiento, no a una salvación de ponernos coronitas y alitas, no.
es que ese no es el relato, que es otra cosa que estoy de acuerdo con Jorge, cuando he dicho que la Iglesia Católica, y luego podemos hablar sobre esto, que la Iglesia Católica Apostólica Romana nos ha metido en la cabeza un cielo, un Dios, lo que sea, muy diferente a lo que la Biblia o las enseñanzas de Jesús daba, porque es totalmente diferente. Entonces yo creo que Jesús sí que llegó a ser divino, no llegó, es divino. Eso es lo que yo creo. Claro, lo que hace la Iglesia Católica como institución de poder es mostrarnos, ¿no? Como cuando queremos preguntarle alguna cosa a alguna persona sabia y en vez de preguntárselo nos entretienen con un truco de magia, ¿no? Aquí está la bolita, no, está aquí, y al final lo que tienes que preguntarle pues te entretienen con tonterías de que si Jesús vivió 36 años o 35, si la Virgen es virgen y tonterías así, porque realmente que la Virgen sea virgen o no, eso realmente no hace que las enseñanzas de Jesús sean más santas o menos santas. Realmente lo que nos tendría que interesar es las enseñanzas de Jesús y qué nos puede aportar esas enseñanzas en nuestras vidas. A mí que Jesús vivió hasta los 45 años o hasta los 47 años es que no aporta ningún ápice a nuestras vidas. Si Jesús era negro, blanco, chino o amarillo, ¿no? O piel roja, realmente es que no nos aporta nada. No sé si me estoy explicando. Sí. No, y además es que nos olvidamos y nos metemos en el contexto. Jesús era judío. Y punto. Y vivió como un judío. Y punto. Y su profesión como carpintero era porque era típico en la época que el primogénito de la familia siguiese los pasos de su padre, que en este caso era José. No sabemos si José, porque no aparece nada más José por ningún otro sitio aparece José en la historia de Jesús, nada más que cuando al principio, ¿no? Pero bueno, lo reconocían, ¿no? Que era el hijo del carpintero, pero también vivió como sacerdote, como maestro, mejor dicho, como intérprete de la ley, como fariseo, como algunos le llaman, como fariseo. Entonces, como profeta, como maestro y fariseo, jamás Jesús escribió nada, pero Jesús se comportó totalmente como un judío. Tú lees los textos y es un judío de cabeza a los pies, pero que no enfrentaba las razas ni las culturas. Esa es la cosa buena que tenía en este caso, como muchos maestros de la ley de aquella época, pues tenían, ¿no? Y Jorge, no sé, ¿quieres hacer algún aporte, no sé, también respecto a ese periodo ignoto o desconocido del transcurso de años de Jesús? No sé si ahí realmente existe algún aporte bibliográfico o documental que pueda hacernos hacer mínimamente referencia de por dónde anduvo o qué estuvo haciendo o si estuvo incluso hasta instruyéndose en algún sitio. Bueno, de las escuelas egipcias sí creo que existe cierta información, ¿no? Pero sobre todo el tema de la India, bueno, yo me baso en las investigaciones de un noble británico que a finales del siglo XIX estuvo por allá y al parecer se encontró con unos monjes que tenían cierta información, no voy más allá porque de ese tema pues no ni creo ni dejo de creer. Luego también, bueno, hay más informaciones de que hablan de ciertas referencias en el pueblo hindú de un tal Yeshua o Yesu, nada más. No hay más, yo no conozco más. Pero respecto a que si Jesús era humano, yo creo que sí lo era, por supuesto que sí. Pero para mí ni era divino ni era el Hijo de Dios, porque creo que ese concepto de Dios como un ser, ese es el concepto que nos han intentado inculcar y de una manera muy muy sutil, ¿no? Ese concepto de Dios como un ser, creo que Jesús era tan hijo de Dios como nosotros. Lo que ocurre
Lo que ocurre es que, vuelvo al principio, es que por los motivos que fueran, o por ser un ser de luz que ya vino, digamos, predispuesto, o por ser un ser humano que durante toda su vida llegó a obtener ese enorme conocimiento que lo conectara con el todo, porque entiendo que por ahí va el tema, ¿no? ¿Por qué Jesús iba a ser hijo de Dios? Yo no lo veo así, yo veo la divinidad como un todo, y un todo al que hay que conectarse, ¿no? Y entonces la manera de conectarse entiendo que es la manera de forma de vibraciones y de vibrar más alto y todo este tema, ¿no? Entonces yo creo eso, que era un ser humano y que, a mi parecer, no era tan hijo de Dios como podemos ser todos. Mirad, hay algo que cuando leemos textos así como la Biblia, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, decir que Jesús nació sin la semilla del Padre, sin el aporte del Padre, nos parece una locura, ¿no? Siempre hemos pensado, ¿cómo puede ser? Que no sé qué, ¿no? Pero es que hoy en día la ciencia, una mujer virgen se puede quedar embarazada sin el contacto de un hombre. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, ¿no? Sí, todo. Es verdad, ¿no? Vale, eso es ciencia. Cuando leemos ese texto, decimos, no, esto no puede ser porque parece o magia o parece... No, es ciencia. Es ciencia. Lo que ocurrió ahí fue ciencia. No ocurrió otra cosa nada más que ciencia. Entonces, ¿cómo puede ser que un personaje que se le aparece una mujer, un extraño, un no planetario, porque si era un ángel, llamado ángel, que nosotros cuando hablamos de ángeles creemos que todos tienen alas, y no es así. Cuando estudias angelología te das cuenta de que existen muchas razas de ángeles y muchas muy significativas, pero este aparece ahí. Le dice que va a tener un hijo y ya está, y ella dice, no, es que no conoció varón, dice, no te preocupes que no hace falta. Algo así, ¿no? Yo estoy traduciendo al estilo aragonés, ¿no? No hace falta, ¿eh? Vale. Tú lo lees y hoy en día, el siglo XXI, no nos puede sorprender eso. Como muchos relatos que hay en el Antiguo Testamento de cosas que ocurrieron. Entonces, yo a Dios, en este caso, como los llamaban, por ejemplo, Melquisedec, ¿no? Y allí en la época que aparece ahí por Génesis, que le llamaban el Elohim, el más grande, el Dios de dioses, ¿no? Hay algunos textos que hablan de que ese Dios es como la sabiduría completa. Y están los textos ahí. Es más, a Jesús se le denomina el verbo hecho carne. ¿Por qué el verbo hecho carne? Pues muy sencillo, porque es la palabra. Jorge ha dicho una cosa muy buena que me ha gustado, que es lo de las vibraciones y lo de que es algo universal, que todos estamos en todo eso, ¿no? Pues ¿qué es eso? Es eso, hay que interpretarlo así. Entonces, cuando leemos cosas como la Virgen María y dices, bueno, es que esto... Sí, vamos a ver, para mí Jesús es como el hijo de las estrellas, es como ese verbo hecho carne, es como las palabras antiguas habladas se ha reencarnado, que eso era una palabra, que eso tenemos que ir al contexto cultural histórico de la época, en la que los dioses de Roma, de Grecia y de muchos, y de Egipto, la mayoría de los dioses eran engendrados así, por vírgenes. ¿Es así o no es así? Sí. ¿No? Por eso hay tanta gente que dice, no, es que Jesús es una copia del otro, el otro es una copia del otro. No, lo que pasa es que en conjunto la historia y la sabiduría era la misma, pero contada con diferentes personajes, ¿vale? Entonces, pero Jesús en este caso, bueno, si alguien me dice, no, es que Jesús no puede ser, que Jesús pueda nacer así sin varón. Es imposible. ¿Cómo que es imposible? Siglo XXI, una mujer virgen hoy en día, virgen, se puede quedar embarazada a través de una intervención, pues esa, no sé, yo no soy médico, pero vamos, una inseminación artificial. Sí. Punto. Entonces, ¿por qué nos sorprende eso? Eso no es aquel de entonces era un milagro.
porque un milagro es una cosa que no se puede explicar, pero hoy en día hay cosas que la ciencia ya puede explicar, y lo que no puede explicar seguirá siendo un misterio o un milagro. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Así, resumidamente. Bueno, pues a colación a esto, Jesús, cuando hablaba y peleaba siempre verbalmente con los maestros de la ley, los del maestro de la ley decían: Jesús, tú vienes a no cumplir la ley. Sabéis que las leyes judías mesiánicas, de Moisés, las leyes que venían de parte de Moisés, no son 12, como algunos dicen. Eran 620 y tantas, no me acuerdo bien. 613. ¿600? 13, misbot. Eso es, 603. Bueno, gracias por corregirme. O sea, y sabían que no se podía cumplir, porque la ley estaba no para ser cumplida, sino la ley estaba, aunque muchos creían que era porque tenía que estar para que se tenía que cumplir, la ley era para decirnos a nosotros que era imposible. O sea, fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Pero es para decir, oye, que sepas que es imposible que tú puedas cumplir esto. O sea, para que siempre tengas el dedo acusador hacia ti, ¿no? Para que siempre estés, pues, alerta, ¿no? Bueno, pues Jesús decía, a ver, que yo no he venido a no cumplirla, sino a cumplir la ley. Y que la ley se cumpla en mí. Por eso él decía, si tú lees, por ejemplo, cómo se compuso en el desierto el tabernáculo de la reunión, donde Dios le dice a Moisés cómo tenía que construirlo, cada símbolo representaba algo de Jesús, ¿vale? Por eso Jesús decía que los salmos hablan de mí y todo eso. Bueno, pero las enseñanzas eran cumplir, más que enseñanzas, el punto de Jesús era, él decía, mi propósito es morir por la humanidad. Él decía solamente eso. Lo que pasa es que en el camino enseñaba a aquellos a ver a Dios no como lo habían visto antes, que si no cumplías al infierno, sino como ese Dios en la parte amorosa. Y esto es lo que nos revienta a todos. Dice, bueno, pues vamos a ver. Antes Jorge ha dicho una cosa que decía, bueno, un Dios Yahvé, ¿no? Decía, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Porque los judíos no le llaman por Yahvé, ni Jehová, ni nada. Ellos le llaman el Eterno, ¿no? Pero bueno, Dios, ¿cómo puede ser amoroso? ¿Cómo puede ser que haya gente hoy en día que diga que siente el amor de Dios? Si Dios, el Dios que me revela la Biblia es un Dios malvado, que mata a ton nison, ¿no? Pues yo soy padre, yo no sé vosotros, ¿sois padres o no sois padres? No, nosotros no. Bueno, pues yo soy padre. El amor que le tengo yo a mi hija, porque es mi hija, bueno, mis hijas. Uh-huh. El amor que le tengo yo a mis hijas es tan grande, tan grande, que si a mí me tocan una hija, la ira mía por amor a mis hijas, uh-huh, me llevo por delante a cualquiera. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? No, es que cuando alguien ama de verdad, ama con todas las consecuencias. Entonces, si vemos a Dios de esa manera, como un Dios que cuidaba a un pueblo, que un pueblo que encima le desobedecía sin ton ni son, o sea, siempre había reconciliaciones y pactos que Dios hacía con una serie de personajes que aparecían en la historia, porque Dios era el que siempre se acercaba al hombre. Porque hay un texto que dice, nadie busca a Dios, sino que hay un relato que dice que Dios es el que va a buscar al hombre. No me digas por qué, porque yo no tengo explicación sobre eso. Pero en lo largo de la historia, todo lo que ha ocurrido, todo ha sido por eso. Ahora, ¿quién era la mano ejecutora de eso? Pues no sabemos si era por mandato de Dios, porque Dios no decía, sí, Dios mandaba, porque a veces mandaba, pero claro, aquellos pueblos que ni sabemos los pueblos que eran, porque muchos de nosotros que
vivimos el misterio y la investigación y todo esto, sabemos que ha habido civilizaciones, incluso muy cercanas a nosotras, a nuestras civilizaciones de la historia más reciente, que han sido como personajes híbridos, ¿no? Sin meterme mucho en el tema Anunnaki y todo eso, que sí, no, pero como semidioses, ¿no? Semidioses, eso es, que generaron pueblos y reinos. Están los canaanitas, hay muchos pueblos que iban en contra de un pueblo, que de repente aparece un Dios que dice, bueno, yo voy a ser vuestro Dios, no os preocupéis que yo voy a ser vuestro Dios, porque veo que vais a ser, ¿cómo diría? El testigo mío a las naciones de que yo realmente existo, ¿no? Entonces, y ocurre porque eran pastores, no sabían guerrear, no sabían hacer nada, y muchas de las cosas que hacían eran casi milagrosas, ¿no? Pero la enseñanza de Jesús es mostrar la parte verdadera de un Dios como Padre. Esa es, un Dios como Padre. Mira, Jesús nunca decía, Dios mío, nunca decía eso. Jesús decía, Abba Padre, que es una palabra en arameo que significa papaíto. Jesús siempre nombraba a Dios como Padre. Y yo como padre, yo puedo ser un padre amoroso, pero también puedo ser un padre severo. ¿No es así o no es así? Es así, es así. Eso me convierte a mí en un mal padre o en un mal... Si yo disciplino a mi hija en sus momentos, cuando hay que disciplinarlas, o sea, no reventarles la cabeza, Sí, está claro. Sino disciplinar significa disciplinar, o sea, llevarlas por un camino. Pues eso a mí no me convierte en un mal padre, me convierte en un buen padre. Me convierte en un buen padre. Pues Dios en ese caso, sobre todo a sus hijos, o sea, a sus hijos adoptados, porque eso es otra cosa. Jesús decía que vosotros, él se denominaba el Hijo del Hombre, Jesús, No decía, él nunca había dicho, jamás había dicho, soy el Hijo de Dios. Él siempre decía mi Padre que está en los cielos, mi Padre, vuestro Padre, ¿no? Pero hacía preguntas a sus discípulos y a la gente, ¿vosotros quiénes creéis que soy yo? Y algunos decían, pues unos dicen que eres el profeta, y luego otros decían que eres el Elías que había de venir, así, ¿no? Iba diciendo. Hasta que una vez el discípulo Pedro, dice, no, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bendito porque eso no ha salido de ti, sino que soy mi Padre que te lo ha puesto en la boca. Bueno, pero Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Pero lo que Jesús mostraba era que el poder de Dios, eso te estoy hablando, ¿cómo te diría? No estoy en ninguna doctrina, sino te estoy hablando como en la vida de Jesús, cuando tú lees los textos, ¿qué era lo que estaba enseñando? Era una forma de vida, de que veamos a Dios como un Padre y no como un Dios, sino como un Padre, que lo mismo que te abraza, pues te puede disciplinar, pero nunca matar. Y que era un Dios para toda la humanidad, no para solamente los judíos. Esa era la enseñanza principal de Jesús. Esa. Ni crear una iglesia, ni crear un gobierno, ni nada. Porque él decía que el reino de los cielos se ha acercado, y eso es muy significativo. O sea, hay un reino ahí en el espacio, en el cielo, en otra dimensión, no lo sé, ahí ya puedes especular todo lo que quieras, que se ha acercado al hombre. Porque el hombre nunca lo ha buscado. No sé si me voy a explicar. Esa era la enseñanza principal de Jesús. Sí, ¿no? Muy, muy significativo, ¿no? Sobre todo lo que has comentado, ¿no? De que él nunca se ha considerado el Hijo de Dios, y que también ese amor de padre, ¿no? Que claro, que siempre intentas buscar lo mejor para tus hijos, ¿no? Y evidentemente, pues muchas veces pues tienes que actuar con mayor vehemencia o severidad porque tú quieres lo mejor para ellos.
Y claro, yo tampoco, yo soy neófito también en esto, pero es que existe esa dicotomía, por ejemplo, en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, Dios era malo, ¿no? O sea, era más duro, era más vehemente, ¿no? Era tal. Y en el Nuevo Testamento era más bondadoso, ¿no? Más misericordioso. ¿Es así o no es así? Que yo también he perdido un poco, porque yo... Es así, ¿no? Bueno, te puedo decir que hay muy pocos datos, o sea, muy pocos relatos en el que Dios ha sido muy severo en el Antiguo Testamento, y la mayoría de los relatos en el que ha sido muy benévolo. Benévolo en el sentido de que cuando hacía pacto con una persona, lo cumplía, ¿no? O sea, lo cumplía. Y hay un personaje que se dice muy poquito, mira, esto es muy significativo, se llama Jabes, le llamaban Jabes, y dentro de la teología se le ha denominado la bendición de Jabes. Y Jabes era un personaje, hay un relato muy pequeñito, o sea, muy de pocos versículos, ¿no? En el que dice Jabes, toma la decisión de decirle a Dios, si tú me bendices, o sea, bendecir en aquella época era pues tener muchos hijos, ¿no? Tener tu negocio de vacas. Desear lo mejor, ¿no? Sí. Eso es lo mejor, que larga vida, ¿no? Para los judíos, más que una larga vida, era mucha descendencia, ¿no? El linaje era muy importante. Pues Dios lo cumplía y se convirtió en una nación aquello, ¿vale? O sea, Abraham, el famoso Abraham, el primer patriarca de los judíos, ¿no? Porque ahí hay una diferencia en la Biblia. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 es la historia de la humanidad, de las civilizaciones antiguas, que ahí podemos meter la Sumeria, toda la Mesopotamia, todas, hasta las civilizaciones preadámicas que aparecen en la Biblia. Civilizaciones preadámicas que aparecen. Pero a partir del capítulo 12 para adelante ya es la historia del pueblo judío. Pues a partir de Abraham, Dios era siempre, y te bendeciré, y serás una nación grande. Y siempre eran palabras de bendición, nunca de que te voy a matar y no sé qué. No, sino siempre de pruebas de fe. Claro, si lo ves así, dices, jolín, vale, pues pongamos, es decir, pongamos que todos los curas de la Iglesia Católica, yo no estoy defendiendo la Iglesia Católica, pero para un ejemplo, ¿no? Todos los curas de la Iglesia, todos los curas, incluso los que se van a presentar este año como curas, son todos unos pedófilos. Entonces dices, no, a ver, no vamos a meter a todos en el mismo ajo, ¿no? Los pedófilos son pedófilos, los malos son malos, que tienen que ir a la cárcel y todo lo que tú quieras, pero hay gente que es muy, ¿cómo te diría? Reduccionista, ¿no? Eso es, ¿no? Pues en Dios, por un acto de ira por amor a un pueblo, no podemos decirle que es un Dios malvado. Cuando las muestras dentro de la historia, sobre todo al pueblo judío, y a otras que les salpicó también, fueron todas benévolas. Y sí que es extraño que un Dios prefiera quitar la vida, pero daros cuenta que estamos hablando de un Dios. Y estamos hablando de una cultura judía que piensan ahora, ¿no? Pero que todos pensamos que la vida no acaba en la muerte, sino que la vida empieza en la muerte. No sé si me explico. Esa es la filosofía. Entonces, cargarse a 40 sabe que no lo está matando, sino que sobrevive el ser, ¿no? Entonces, por eso nos tenemos que meter en el contexto cultural del libro, ¿no? Daros cuenta que todos los datos que tenemos sobre la mesa es de un libro, o de muchos, no de un libro, de muchos libros y de muchos comentarios de gente que era de esa cultura oriental, ¿no? Realmente lo que viene a cumplir Jesús es cuando Moisés, o Moshe como lo llaman los judíos, va a hablar con la zarza ardiendo, que supuestamente es Yahvé, o un ángel. Otros dicen que es un ángel que realmente habla como un embajador de Dios. Cuando trae las tablas de la ley, lo que dicen algunos rabinos judíos es que esas tablas
lo que nos iba a dar Dios, o la energía universal, o como quieras llamarle, es el amor universal. Pero cuando ve que Moisés se ha ido simplemente unos cuantos días y cuando vuelve están adorando a un becerro de oro, pues entonces Moisés, muy cabreado, rompe la tabla de la ley del amor universal y vuelve otra vez a hablar con Dios para que le dé como una guía al pueblo judío. Entonces, lo que sería Dios, lo que sería Jesús, es como en diferido ofrecer el camino del amor universal que nos tenía que haber ofrecido Moisés, pero simplemente pues 500 o 1000 años después, o 1500 años después. Sí. Ha pasado un poquito de tiempo, pero si me permite un par de puntualizaciones, algo que decía Cristóbal hace algunos minutos, ¿no? En cuanto a la inseminación. Yo no dudo que haya sido por inseminación, por supuesto que no lo dudo, pero la pregunta es, ¿inseminado por quién? Esa es la pregunta, porque yo tengo un concepto del universo en el que puedo creer, incluso estoy por tenerlo claro, de que existen dioses menores, o sea, dioses creadores, entes con capacidad para crear, ¿no? Y en ese sentido no veo que haya, es a donde quiero llegar, no veo que haya un ser, un padre que decida hacer, como si fuera un ser que decide hacer esas cosas, ¿no? Es ahí donde un poco me queda la duda. Y luego, otra cosa, todos sabemos que nos estamos basando en textos que fueron escritos décadas después, 60, 50, 70 años después, y a partir de ahí, pues aunque Cristóbal en este tema conoce muy bien cuáles pueden ser textos no manipulados o que se hayan manipulado, pero en el sentido casi todos los textos se comenzaron a escribir décadas después de la muerte de Jesús, y entonces, claro, ahí cabe la duda de que si esos textos son la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Y luego otro tema, en cuanto a que Jesús se refería en muchas ocasiones al Padre, ¿no? Que repetía la palabra Padre y que siempre hablaba del Padre. Bueno, es que esa es una de las... ahí es donde a mí me inspira duda. Me inspira duda porque tal vez esa sea una de las claves que me hacen, y repito otra vez la palabra, dudar del personaje. O si no del personaje, de lo que nos ha llegado del personaje, que tal vez sea esto lo segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que existe desde ese milenio una manipulación muy sutil en cuanto a entender nuestra existencia, nuestra razón de ser y nuestra divinidad. Y la manipulación sutil es que siempre nos han hecho buscar a Dios fuera de nosotros. Para mí eso es clave. La clave y uno de los mayores engaños hacia la humanidad es que desde esa época, desde hace miles de años, nos han hecho buscar a Dios fuera de nosotros. Y a mi parecer es todo lo contrario. Y es ahora, o tal vez en grupos iniciáticos o tal, donde el ser se busca adentro y de otra forma. No es un ser, digamos que vuelvo a repetir la palabra vibración, la palabra frecuencia, la palabra porque al fin y al cabo nosotros somos energía, y esa energía todos sabemos porque creo que estamos metidos en todos estos temas que estamos vibrando en frecuencias bajas, ¿no? Con la violencia, con miles de cosas que están a nuestro alrededor. Bueno, pues ahí yo creo que es una de las claves, en que siempre nos han hecho buscar a Dios fuera de nosotros, y creo que esa es una de las mayores manipulaciones a las que está sometida la humanidad, que Dios está dentro de nosotros, y ahí es donde un poco, y no digo que no lo haya dicho, pero tengo mis reservas en cuanto a Jesús, por lo que me ha llegado y por lo que estaba expresando Cristóbal, de que también hablaba de buscar al Padre fuera de cada ser, de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que quería decir. Otra de las cuestiones, creo que en este panorama, es que los textos cristianos
bueno, del que surge el cristianismo, son textos que a nosotros nos llegan en castellano, pero esos textos a su vez están traducidos de otro idioma y a su vez de otro idioma. Si tú, por ejemplo, pruebas a traducir en el traductor de Google del castellano al inglés, del inglés al francés y del francés al castellano, lo que te puede llegar es algo ligeramente que tendrá algún parecido. Pues esto es igual. Muchos textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento creo que en arameo, luego se tradujeron al hebreo. Eso ya hay una sutil diferencia. El hebreo en sí no tiene vocales. Esas vocales están puestas por los estudiosos de la ley. Pero claro, ellos mismos dicen que un texto hebreo, un texto del Antiguo Testamento, bueno, ellos no lo llaman Antiguo Testamento, de la Torá y de la Biblia judía, puede tener hasta 70 interpretaciones. Y la capacidad que tenga una persona de estudiarlo, pues un texto puede decir, vas a matar, ¿no? Coges y mata. Y tu mente está un viciada y crees que matar es coger, pues, no sé, ahora sería una pistola, vas y matas a alguien. Lo mejor matar es matar tu ego. Claro, esa es transcripción tras transcripción, ¿no? De eso al final. Y la clave está en la interpretación de los textos, en lo que se llama la hermenéutica, la interpretación de los textos. Por eso la Iglesia ya se encargó de tener una serie de doctores, por llamarlo de alguna manera, que es la casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal le dice al pueblo lo que tiene que creer y lo que no. Sí. Y claro, ese es el problema. El gran problema del cristianismo hasta el siglo XVI es ese, que hubo una casta sacerdotal que se encargó de decirnos lo que teníamos que creer y cómo lo teníamos que creer. Así es. Bueno, en puntualización con lo que el tema de los escribas era muy importante, porque ellos a la hora de transcribir, que estaban pues con los profetas, porque había profetas que no sabían escribir, este oficio de escriba era tan meticuloso y sobre todo con textos sagrados que si se equivocaban en una tilde, el ritual que tenían que hacer de purificación era tan grande que tardaban horas en hacer el rito de purificación para empezar a volver a escribir sobre el texto. O sea, era muy difícil que a la hora de transcribir el paso de hacer una copia y otra copia y otra copia, pues muy difícil que hubiese un cambio de palabra o de sentido en las palabras. Lo que ha dicho el compañero, que no me acuerdo, bueno, el compañero que ha hablado sobre la interpretación, ¿no? Es que es importante la interpretación, porque el arameo, el hebreo bíblico o antiguo, no es el hebreo de ahora, ¿no? Y el griego, que el Nuevo Testamento se escribió en griego helénico, ese griego no es como el de ahora. Cada palabra tiene su voz, así es como se le llama. En el griego helénico, cada palabra tiene su voz, y una palabra puede significar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Quizás a la hora de transcribirlo al español, pues si sabéis que fue Reina y Valera, pues estos monjes sevillanos pues tradujeron ahí sobre el siglo XVI, creo que fue, o XVII, ahora mismo no me acuerdo bien, que transcribieron la Biblia al español, y bueno, bien, pues fenomenal. Pero lo que yo decía es que la Iglesia como Iglesia, y llamado como Iglesia católica, hasta el siglo IV no había Iglesia. Pasaron 300 años, pasaron 300 años hasta que se institución, gobierno de Iglesia. Ahí, a eso vamos. ¿A qué? No sé por qué he visto la pregunta. A eso vamos, que si realmente Jesús entonces creó alguna iglesia, o eso todo eso se refiere a un gran invento. Mira, Jorge ha dicho una cosa que la verdad que esa es la pregunta que se ha hecho mucha gente, incluido yo. Hace muchos años me hice esa pregunta, y vosotros sabéis que aquel que busca encuentra, ¿no? Siempre el que busca encuentra. Así es. Eso es. Entonces, la pregunta es: un Dios que está fuera y no un Dios que está dentro, ¿cómo puede ser? Pues a través de ese acto del sacrificio de Jesús, porque así es como se le denomina, el sacrificio de Jesús, el estado
del tiempo entre el Antiguo Testamento y este que estamos viviendo, que fue a partir de la crucifixión de Jesús, son dos tiempos diferentes, dos pactos diferentes, dos pactos de Dios diferentes, ¿vale? En teología se llama las dispensaciones. Dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. No sé si me explico. Esta es la dispensación de la gracia. Entonces, Jesús lo único que instituyó fue la institución del amor, pero del amor ágape, no el amor eros ni el amor fraternal, que son otras clases de amor, porque como hemos dicho antes que el griego, la palabra amor tiene varios significados, ¿no? Entonces, el amor ágape, que es el amor divino, ese amor, ahí empieza lo que es la etapa o el pacto de Dios de decir, mira, yo no voy a volver a traer un diluvio universal, no voy a mandaros a hacer tal cosa, porque ahora estáis viviendo a través del sacrificio universal de Jesús, y eso es lo que explica, estáis viviendo bajo la gracia. ¿La gracia qué es? Es un favor inmerecido, un favor, un tiempo que ese es el tiempo. Entonces, Jesús es lo único que instituyó. Y más, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice que Dios no quiere templos hechos de manos de hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, Dios, no quiere templos hechos con manos de hombres, ¿no? Sino lo que dice Pablo seguidamente, un poco más en otra carta, dice que ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Vosotros, o sea, el interior. Es lo que está diciendo, Jorge. Jorge está diciendo algo que ya la Biblia lo dice, que todos somos individualmente en el templo y que por ese amor fraternal y el espíritu de adopción que Dios ha hecho con el hombre, porque nos ha adoptado, nos ha hecho a todos hijos de Dios, ¿no? Y Dios, ¿dónde habita? En el interior de cada uno. Y no hay que buscarlo dentro, hay que buscarlo en el interior de cada uno. Por eso, pero eso no deja de decir que, o no dejamos de decir, o no impedimos decir, de que podamos llamar a Dios Padre, ¿no? Podamos llamar a Dios Padre. Pero que el templo es uno, es uno. Entonces, cuida tu cuerpo, cuídate, medita en las cosas, intenta tener ese amor fraternal con los demás. Pues eso es lo que vino a hacer Jesús. Lo que pasa es que en el siglo IV, ya lo sabéis la historia, es que no la voy a contar, pero un emperador romano, viendo que estaba esto para caerse el imperio, en una de las guerras dice la historia que ve un símbolo como una cruz y una voz que le dice que en este símbolo pues ganará la batalla. Y es cuando acepta. Entonces, los procónsuls, de las regiones del Imperio Romano, todos aquellos que eran gobernadores romanos en las provincias de todo el imperio, dejaron de ser gobernadores y se convirtieron en obispos. Se vive mejor. El emperador romano se convierte en el primer papa, porque Pedro no fue el primer papa. Pedro, yo no veo en ninguna parte de la Biblia donde aparezca papa. ¿Eso qué es de papa? El sumo pontífice, o sea, el Dios en la tierra, el sumo. No hay aquí ningún sumo sacerdote. Es más, la Biblia dice que Dios a cada uno individual nos ha hecho príncipes y sacerdotes. O sea, yo no necesito a ningún sacerdote en mi vida. Necesito amigos y gente que me enseñe. Y gente que me enseñe a aprender estas cosas. Pero es que la Biblia dice eso. A ver, ¿y por qué no enseñan eso? Porque no les interesa. ¿Me entendéis? No, que sí. Aparte, en la palabra iglesia, que viene de eclesia, del griego, iglesia es una reunión de personas en asamblea, ¿no? Ahí es. Una asamblea, antes de que se unifique, pues un grupo de personas que tuviera en común el creer en Jesús, la figura de Jesús y sus enseñanzas,
era una iglesia en el aspecto de una asamblea de personas que siguen a Jesús y que ponen todo en común, ¿no? Lo que hoy entenderíamos como el comunismo, eso ya lo inventan los cristianos, lo ponen todo en común, ¿no? Venden todas sus propiedades y lo ponen en común. Y eso era una iglesia, pero no iglesia, no en entendido iglesia como nos lo quieran hacer ahora entender, como un grupo de creyentes que tienen una serie de dogmas y de creencias muy rígidas y una escala jerárquica de una casta sacerdotal. No haría falta solo referirse a los religiosos, eso incluso se podría extrapolar hasta el mundo futbolístico o político, porque así es. O científico o académico, porque donde mismamente también se aplican esos mismos dogmas, ¿no? Como si fueran criterios de fe casi, ¿no? Y Jorge, entonces, que este chiringuito, la iglesia esta, que esto que no se sostiene por ningún lugar, ¿no? ¿Qué secretos y qué hermetismo también esconderán en el Vaticano, sobre todo, ¿no? Que son los máximos vividores de todo esto. Porque es la más grande, claro. Bueno, yo creo que la Iglesia, tal como decía Cristóbal, se instauró, y el papado a partir del siglo III o IV con Constantino y toda aquella historia, ¿no? Creo, y si corrijan si me equivoco, que incluso Constantino declaró a Jesucristo hijo de Dios, ¿no? Que era el hijo de Dios en la tierra y tal, ¿no? Entonces, todos hemos visto los resultados que han tenido y las consecuencias que han tenido en el mundo tanta religión y tanta iglesia. No han traído sino guerras, enfrentamientos, fanatismo. Ahora mismo está muy reciente lo de París, ¿no? A lo largo de la historia, las iglesias y estos enfrentamientos que para mí han sido inducidos y provocados no han hecho otra cosa que derramamientos de sangre en la tierra. Yo creo que las religiones, tal como las entendemos, y la iglesia no es más que una forma de controlarnos. Y vuelvo un poquito a lo que decía antes, en el sentido de que nos mienten en la manera de buscar nuestra esencia, nos mienten en la manera de entender el mundo, y es una forma política en que el Imperio Romano continúa vigente hoy día, incluso con sus leyes del almirantazgo y bueno, un tema muy largo de contar, ¿no? Pero sí, es cierto. Yo no creo que exista un Dios en que se base en que haya que tener religiones en la tierra. Yo creo que las religiones sobran, aunque sí entiendo y acepto que haya fieles que dentro de esa religión, digamos que a su manera se sientan llenos, se sientan bien con sí mismos. Yo eso lo respeto y lo acepto, que haya personas que de la manera en que se entiende el cristianismo hoy, pues se sientan medianamente realizados. Eso para mí es muy respetable y muy aceptable, pero creo que pues, en el mundo no debería haber ni iglesia ni religión. Pues si queréis pasamos a la siguiente cuestión, que sería qué relación tiene el judaísmo con Jesús. Pues ninguno. No tiene judaísmo. Todos los ismos, el judaísmo como religión no tiene nada que ver con Jesús. Jesús fue judío, pero no pertenecía al judaísmo. Fue judío porque en aquella época no se entendía así. Había una asamblea en la que había diferentes sectas, y sectas no como la conocemos hoy en día, sino era una separación de doctrinas, ¿no? Hoy les llamaríamos denominaciones, ¿no? Sí, el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular. Todos querían tirar para el mismo sitio, todos tenían el mismo Dios y todos tenían, pero unos creían en la resurrección, otros no creían. Entonces, pero con Jesús, el judaísmo con Jesús, nada. Es más, hoy en día el judaísmo a Jesús lo tienen como un profeta. Eso sí que, como el Islam lo ha mantenido también a Jesús como un profeta, y punto.
Bueno, yo creo lo mismo, creo que en absoluto no tienen relación ninguna, aunque sí que, digamos que el judaísmo en su vertiente sionista sí que se ha aprovechado de la figura de Jesús y se está aprovechando, pues yo creo que está controlando instituciones como el Vaticano de muchas maneras y ahora mismo yo pienso que el judaísmo, este judaísmo oscuro y fanático, que denominamos sionismo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, para mí todo mi respeto hacia todos los judíos, por supuesto, pero hacia esa vertiente sionista no. Entonces creo que relación ninguna, pero que sí, que esta parte sionista sí está controlando un poco el tema religioso ahora mismo en cuanto a la religión cristiana. Bueno, y Jorge, tú también sabes bien, ¿no? Te escuché una intervención tuya hace poco en el programa este que intervienes a menudo también en Canarias, en Luces y Sombras, ¿no? Y que el aporte magnífico que hiciste sobre los jesuitas y la verdad que todo tipo digamos de, ¿cómo se dirían? Este tipo de secciones de la iglesia, ¿no? Que surgen después. Compañías o órdenes y todo, ¿no? La influencia que llegan a tener, ¿no? Dentro también de la misma oligarquía que está detrás de... Sí, ese imperio romano que se adueñó de aquel cristianismo inicial, aquel cristianismo auténtico inicial, hoy día forman un conglomerado de intereses que se han unido para seguirnos manipulando y para seguirnos manteniendo como ovejas, nos siguen engañando. Y ahí esta parte sionista, este invento, porque no es más que un invento, sionista sí está controlando, digamos, toda la política internacional y está controlando el Vaticano por medio de los Rothschild. Y bueno, la parte jesuita sería para un programa entero o para más, ¿no? En cuanto a la figura de Jesús en sí mismo, no, pero sí a lo que ha venido después de Jesús, sí que lo han manipulado y lo han controlado, pero la relación judaísmo-Jesús ninguna. ¿Las verdaderas enseñanzas de Jesús se nos han ocultado? Yo creo que no es que no se nos haya ocultado. Date cuenta, y tú lo sabrás, porque veo que sabes, que la lectura de la Biblia se prohibió. Aunque se hizo un compendio de Biblia en el siglo IV, empezaron a decir este sí, este no, ya sabéis, aquellos llamados libros apócrifos y todo esto. Empezaron a surgir muchas personas que, como hoy en día hay muchas, que empezaban a buscar en los textos y a darse cuenta de que las enseñanzas de Jesús no eran lo que estaban viendo de aquella que decía que era la Iglesia puesta por Dios. Entonces, lo que tuvo que hacer la Iglesia Católica fue prohibir la lectura de la Biblia y poner sus propias enseñanzas, ¿no? Y vosotros sabéis que ahí tenéis todas las reglas de la Iglesia Católica, ¿no? Todos sus mandamientos, toda su forma de ser como Iglesia Católica. Y creo que fue en 1960 y 60, perdonadme, no me acuerdo ahora la fecha, no me acuerdo, pero se abolió una ley católica de la Iglesia Católica, la que decía que estaba prohibido leer la Biblia, aunque muchos eran de esas leyes ambiguas, ¿no? Como en España, que estaba la ley de la pena de muerte, no sé si lo recordáis, y hasta pasado ya después de muchos años después de el comienzo de la democracia en España, se derogó totalmente, pues porque ya quedó ambigua, no se usaba, ¿no? Pues esa hasta el siglo XX estaba impuesta esa ley de que los fieles a Dios o los fieles a la Iglesia tenían prohibido. Y sabéis que el conocimiento es poder, ¿no? Desde luego. O sea, hay un texto en la Biblia que dice: este pueblo perece, o sea, muere por falta de conocimiento. Y hemos visto la oscuridad desde que comenzó la Iglesia Católica Romana y Apostólica y todo lo que los apellidos que le quieras poner, ha hecho verdaderos borreguitos
al país, a los países, a muchos países, borreguitos. Vosotros hacer lo que yo diga, hacer lo que la Iglesia dice y punto. Y claro, la gente, como le faltaba ese conocimiento porque no tenía acceso a ese conocimiento, pues perecían que pues así han estado, ¿no? Y así hemos estado, ¿no? Pero las verdaderas enseñanzas de Jesús, claro que se han ocultado, pero hoy no, ni hace un siglo. Pero parece que la gente no le interesa. Yo no me considero más que nadie, ni menos que nadie. Yo lo único que sé es que si tú realmente estás buscando respuestas de una enseñanza de Jesús, no te vayas al libro del primer escritor investigador que diga cosas de Jesús. Vete a lo que nos ha llegado hasta ahora, que es la Biblia. ¿Que no la entiendes? Bueno, haz como hemos hecho muchos, que de intentar aprender hermenéutica, estudio sistemático, un montón de técnicas para poder interpretar de la mejor manera posible y más acertada esas enseñanzas. Y luego, si te gusta o no te gusta, pues ponlo en práctica o no lo pongas en práctica. Que muchos de nosotros lo hemos puesto en práctica y no nos ha salido cuernos, no estamos locos perdidos, somos más felices, no tenemos familias desestructuradas, sino que hay familias más unidas. No sé, es una filosofía. Las enseñanzas de Jesús están ocultadas para aquel que quiere que esté ocultada, porque hoy en día tenemos herramientas y técnicas para que uno mismo pueda encontrar esa enseñanza, ¿no? Que está visible para todos. Es casual porque hay hasta una página web, biblia.net o algo así, no me hagáis mucho caso por ahí, que es la recopilación de las tantas traducciones que hay en castellano de la Biblia, ¿no? Y está la versión de Reina Valera, del que hace la Iglesia Católica, del evangelista del no sé qué, de los adventistas, y traducen lees, por ejemplo, el Nuevo Testamento, San Juan, Hechos de los Apóstoles, tal, ¿no? Y tienes la versión que tú quieras. Adaptada, ¿no? Adaptada a tu... Eso para el estudio es un avance increíble. Porque, claro, yo conozco personalmente al director de las Sociedades Bíblicas de España, porque hice un viaje hace unos años a Cuba con él, y hablando sobre el tema de las Biblias, dice, claro, en esencia el significado de esas enseñanzas es la misma, pero a la comprensión, al lenguaje actual, hay que hacer algunas modificaciones gramaticales nada más, pero la esencia de la enseñanza es la misma, tanto desde una de las primeras Biblias españolas que se tradujo, que fue la Iglesia, la Biblia del Oso, así le llamaban, la Biblia del Oso, que yo la he tenido en las manos, que se edita todavía, pero como reliquia, o sea, como decir, bueno, tengo aquí la Biblia de 1500 y pico, me parece que era. Entonces, tú la ves y, claro, está en el castellano antiguo. Y vosotros sabéis cómo era el castellano antiguo, que se parece más al portugués que al castellano. No sé si lo habéis leído, pero yo la leo, está en español, pero el español de hace 500 años, y claro, la lees y dices, yo no entiendo esto. Entonces, gramaticalmente se ha tenido que adaptar la Biblia, porque si no es incomprensible. Entonces, claro, y menos en original. Si tú tienes la Biblia en original que está en arameo, como no sepas arameo antiguo, pues, o lenguas muertas, no la vas a poder interpretar. Pero gracias a los lingüistas y gente muy preparada que ha hecho una buena traducción. Pero la enseñanza de Jesús no está oculta, está a la mano de todos. Lo que pasa es que, claro, como he dicho yo antes, ¿no? Hay un texto de la Biblia que dice que nadie busca a Dios.
Ya está. Jorge. Bueno, a los primeros cristianos se les perseguía por diversos motivos y entre otros por la manera en que expresaban cómo entendieron al personaje, ¿no? Se nos ha ocultado. Bueno, Cristóbal, que es más experto que yo en este tema, dice que quien la quiere encontrar que la encuentra, ¿no? No lo sé, se ha ocultado, es que de Jesucristo se ha ocultado prácticamente todo, se ha ocultado prácticamente su vida, lo hablamos al principio del programa, apenas se sabe de él, ¿no? Viendo qué personajes y qué organizaciones están por medio, que ya lo hemos hablado, pues cabe pensar, por supuesto, que si no se nos ha ocultado, por lo menos se nos han intentado ocultar y tergiversar. Pero yo insisto en que los primeros cristianos, entre otras cosas, nunca decían que era el Hijo de Dios y temas así, ¿no? Yo no tengo respuesta a eso, la verdad, no lo sé, porque las verdaderas enseñanzas de Jesús, bueno, el amigo Cristóbal está hablando de quien las quiera encontrar, ahí están y que no se han ocultado. La verdad que no tengo demasiada opinión sobre el tema. Bueno, ocultado, a ver, la verdad es que yo hasta ahora sigo aprendiendo cosas y sigo dándome cabezazos contra la mesa porque hay cosas que no entiendo. Eso no significa que la esencia del mensaje se haya perdido, ¿no? Porque tú dices una cosa muy, muy buena, ¿no? Que es que se ha ocultado la vida biográfica, porque parece ser que queremos saber la vida biográfica de Jesús. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se tomó el primer biberón? ¿Cuándo pegó su primera patada? ¿Cuál fue su primera pelea? Sí. ¿Tuvo novia? ¿No tuvo novia? No sé. Sí. Es eso, ¿no? Pero es que la esencia la esencia del mensaje, el mensaje que nos explica los 4 evangelistas, que ninguno de ellos, excepto Mateo y Juan, y aún así estuvieron con él, sino que, por ejemplo, Lucas era un historiador y lo escribió pues muchos años después, muchísimos años después. La esencia es mostrar de que el Jesús que habla esos evangelios es el cordero inmolado, es el cordero que debía de sacrificarse por la humanidad, que iba a pagar un precio altísimo que todos debíamos de pagar, ¿no? Debíamos de pagar porque los culpables somos nosotros, esa es la esencia del mensaje, pero que ahora ya no hace falta que paguemos nada ni que hagamos nada porque ya ha habido un mártir, en este caso un derramamiento de sangre, en el que ha cogido todos los actos de nuestra vida y han sido borradas incluso de la memoria de Dios. O sea, Dios es imposible que te acuse porque según ese relato, esa esencia del mensaje es ese. Ahora, está ahí. Para interpretar eso, ¿cómo es? Pues hay que irse al Antiguo Testamento, a ver qué decían los profetas, a ver lo otro, a ver qué decía de una cosa, es verdad, no es verdad. Y en esencia del mensaje, a mí no me... Como decíais al principio, ¿no? Que hay gente que decía que Jesús... Hay peleas de si Jesús era moreno, era blanco, si tenía el pelo largo, si tenía barba. A mí eso me da absolutamente igual. A mí, A mí lo que me importa es el mensaje. El mensaje, pero como todo, es que, a ver, si el mensaje político de la España de hoy, cualquiera de los políticos que tú escuchas, hay gente que le hace bien escuchar una filosofía política de un personaje o de otro. ¿No es así o no? Así es. Sí, claro, porque le viene bien. Pues tú tienes que buscar el mensaje completo de los textos. Hablo de la Biblia, lo que nos ha llegado hasta ahora, que yo soy de los que piensan, y esto es algo personal, y no me lo han enseñado en ninguna escuela, de que hay textos que faltan ahí. Pero que hoy en día, con los descubrimientos arqueológicos que ha habido sobre textos, las cuevas del Qumran, monjes encontrados con libros muertos, los esqueletos en los ataúdes, ¿no? Agarrando libros que enseñan cosas. Faltan todo eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en el siglo IV, para crear
para crear una institución gubernamental y de gobierno, como era el Imperio Romano, necesitaba quitar unos libros y poner otros. Pero eso no quiere decir que el resto de los cristianos, antes de ese siglo, no leyesen esos otros libros. Porque leían todo. Lo leían todo. Porque para ellos no es leer y hacer, para ellos era vivir. Vivir esa filosofía. ¿Y cómo era vivir esa filosofía? Pues, como decía, ¿no? Decía Jesús que Él era el camino. Bueno, pues sigamos ese camino. ¿Qué camino es ese? Sigamos el camino. ¿Él qué hacía? Iba bien con todos, ¿no? Vale, pues eso, vamos a hacerlo. Pero no por nada, vamos a seguir esa filosofía. Esa filosofía del amor fraternal. Porque habló mucho de amor, ¿no? Hablaba mucho de amor, pero también el de ayudar, el de no despreciar a los demás por la enfermedad que tengan o por cómo piensen los demás, de acercarte. No es de hablar de buenas obras o malas obras, sino de hacer ese camino. Por eso a los cristianos del siglo I, II y III se les llamaban la secta de los del camino. No se les llamaba cristianos, se les llamaba la secta de los del camino. Y parece ser que esa filosofía, hasta el día de hoy, se ha descubierto que es una de las filosofías más no pacíficas, pero pacifísimas. No sé si me explico. Increíble. Entonces, eso al Imperio Romano no le interesaba. Dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, vamos a maquillar un poquito este tema para que estos entren. Y así ha ocurrido. Así ha ocurrido hasta ahora. Claro, lo que estaba diciendo Cristóbal, ¿no? De que Jesús es la persona o el personaje, el prototipo elegido por Dios para que se sacrifique por toda la humanidad. Eso me recuerda a Abraham, ¿no? Cuando está en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que realmente eso de que eran sodomitas, que eran gays, eso realmente es un invento moderno, no se sabe realmente en la ciudad cuál era su pecado. Era más bien el desorden sexual, pero no se sabe de cuál. Eso de sodomitas es una invención más bien es una atribución de ciertas corrientes que hoy se podrían considerar fascistoides del cristianismo que se han estado. Pues le dice a Abraham, ¿no? Le dice, los ángeles vienen y le dice que vamos a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intenta por todas las... Bueno, te corrijo ahí, si me permites, sí. Que no fue Abraham, fue el sobrino de Abraham, que era Lot, eso, perdón. Y le intenta como hacer un pacto con Dios. Le dice, ¿qué tengo que hacer para no destruir la ciudad? El primero le dice que encuentre 50 justos. Cuando los busca, no los encuentra, vuelve a Dios, más o menos resumidamente, reduce la cantidad de justos y le dice, con que me encuentres 10 justos, no destruye la ciudad. No los encuentra y los ángeles vienen, destruyen la ciudad y ellos le dan una serie de indicaciones para que huyan de la ciudad y no mueran. Pues Jesús en este caso sería como en esa tradición más oculta del judaísmo o de los judíos, como la persona más justa. Es tan justa que cumple los 613 misbot o preceptos, que es la persona elegida, es de toda la tierra la persona elegida para que pueda romper el decreto por el cual para limpiar tus pecados necesitas la sangre. Pues con Jesús se rompe. No, pero es interesante eso que está diciendo. Pero bueno, estamos hablando de que también tenemos que saber que la Biblia está llena de simbologías, ¿no? De símbolos, sí. Simbologías y es muy complicado también, ¿no? Muy complicado querer entender todo de golpe. Que es curioso, ¿no? Que la Biblia está llena de simbologías, ¿no? Y hay que entender todo esto y historias, porque no todas las historias bíblicas son verdad, son historias. Son parábolas y son cuentos que nos hacen llevar la imaginación para entender una verdad o una manera de pensar, ¿no? O una manera de vivir. Entonces, eso tenemos también que tenerlo en cuenta, ¿no?
que la Biblia está llena de simbologías y que a veces es difícil de entender, ¿no? Si no te metes dentro de una mente de aquella época, ¿no? Es muy complicado. Entonces, debido sobre todo al contexto, ¿no? Sobre todo, como decía referencia antes. Jorge, ¿qué piensas entonces? Que esta figura de Jesús no está completamente instrumentalizada, está mercantilizada, ¿no? E incluso desde su mensaje, ¿no? Hasta de eso hasta el otro extremo, ¿no? Incluso si nos vamos a Las Vegas nos lo vemos anunciando cerveza, ¿no? En medio de una carretera. Por eso digo, ¿cómo se ha desvirtuado completamente toda esa figura o todo ese icono? Sí, sin duda. Bueno, digamos que de las enseñanzas de Jesús, la estela que ha dejado ese personaje, que todos sabemos que es un personaje, vamos, que ha influenciado en todo Occidente sobre todo, pues ha dejado también las bases de esta civilización occidental, que nos guste o no, con todos sus defectos, que esos defectos y estos problemas que están generando no los genera el ser humano en sí, sino ciertos poderes. Hoy día la civilización occidente la civilización occidental se basa en el cristianismo, ¿no? Yo no me considero cristiano, pero sí tengo muchos valores que provienen del cristianismo. Yo creo, por ejemplo, en la esencia de la familia, creo en mensajes que si fueron los mensajes que vino Jesús, lo de amor a los demás, los verdaderos mensajes, los verdaderos valores que puede tener un ser humano, en parte en este occidente provienen del cristianismo. En ese sentido, pues ha dejado, vamos, sobre decir que ha dejado huella, ¿no? Y claro que se ha desvirtuado, se hace lo que decía, se ha hecho de todo con esta figura entre los señores del Vaticano y estos poderes oscuros que andan por ahí, y todo esto pues ahora mismo lo que está consiguiendo es que cada vez haya menos gente que siga sus enseñanzas y ni tan siquiera pues busque o indague en los textos bíblicos para sacar alguna conclusión. Claro. Es que la Iglesia Católica es la primera multinacional de la historia conocida y que más éxito que ha tenido, ¿no? Ya le gustaría a otras iglesias, a otros multinacionales tener el poder y el dinero que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de 1700 años. Y el bagaje. Y el bagaje. Sí. No, y además hay una cosa interesante, mira, no sé si podré explicarlo bien. Se ha desvirtuado, y es verdad que se ha desvirtuado, ¿no? Pero Jorge ha dicho una cosa muy interesante que yo he meditado muchas veces, de que la gente ve esas enseñanzas y ese Dios, ¿no? Y a Jesús lo ve con otros ojos, no es lo que intentan predicar. No sé si me voy a explicar. A ver, intentan predicar. Pero ¿sabéis por qué? Porque por desgracia, y es una desgracia muy grande en el ser humano, el hombre se fija en el hombre. Si yo pongo mis ojos en una institución, voy a ver los errores de esa institución, porque esa institución es humana, no es divina, es humana. Y por ende, ocurrirá pues lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y lo que ha pasado, y lo que han hecho, y lo que pasará si esto no cambia, ¿no? Porque está llena de hombres que no son justos en el sentido, porque no pueden ser justos, es imposible, un ser humano es imperfecto, no podemos ser perfectos, es imperfecto. Entonces siempre por más que hablemos de amor y de Dios y de tal, pues a veces algunos pues tenemos nuestros errores y se nota, ¿no? Y se ve alrededor nuestro que ese error pues hace más daño, ¿no? Pero es porque, mira, uno de los textos que dice en la Biblia es: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Fijaros, esta frase es significativa, porque si yo pongo los ojos en la institución, error. Pero si pongo los ojos en Jesús, en la figura de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, no de la fe católica. Mirad, la fe es un error. La fe, o sea, un error no es que la fe es un error. A ver, me voy a explicar. La fe la entendemos como
creer en una religión. Yo soy de la fe católica, o yo soy de la fe evangélica o la fe musulmana. No, esa no es la palabra fe. La palabra fe es la consecuencia de un conocimiento. A través de ese conocimiento tengo esa fe, porque para poder tener fe tengo que primero saber. La fe viene por escuchar la sabiduría, por escucharla y entender la sabiduría. Pero la fe no es para creer. Ese es el error. El error. Jesús no decía que la fe era para creer. Decía, tú tienes fe porque has entendido y fe para creer que Jesús le iba a sanar, ¿no? Pero no era para una fe religiosa. La fe, según los textos bíblicos, y aparece en varias partes, la fe es para vivir. La fe, ese conocimiento es para vivir. Si tú te guardas este conocimiento o esta fe o este conocimiento, esta filosofía de Jesús, la tienes solamente para creer, pues pasará como ha hecho la Iglesia Católica, que es lo que ha hecho. Y yo no es por meterme en la Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Católica porque es la institución más antigua que existe en el planeta hoy en día. O sea, es como institución gubernamental. Pero la fe, Jesús decía que era para vivir. Bueno, pues usa ese conocimiento para vivir, es lo que he dicho yo hace un rato atrás. Este conocimiento es para vivir. Pues ya está, vive con esta filosofía si quieres. Cada uno es libre de hacer lo que quiera conveniente, pero esa filosofía es para vivir, esa fe es para vivir. Por eso si yo pongo los ojos en la institución, pues el mensaje de Jesús actualmente se viene abajo, como habéis dicho, ¿no? Que usan el nombre de Jesús para todo, ¿no? Es como usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Lo has explicado a la perfección, Cristóbal, y para mí es importantísimo lo que acabas de decir. Es muy esclarecedor lo que acabas de decir. Sí, pues me alegro. Sí. Aparte, Jesús siempre habla, tiene como dos maneras de hablar, ¿no? Una a sus discípulos, que le revela las verdades, y otra a la gente que le sigue o que quiere escuchar, o el pueblo llano de la época, me estoy refiriendo, claro, que le hablan parábolas. Le habla como una parábola, pues como nombre indica, es como una enseñanza que emplea términos que todo el mundo puede entender para que al final quede algo. De toda la explicación, te quede algo, ¿no? Y es verdad, porque eso que acabas de decir es muy significativo también. Porque hoy en día, la filosofía, la enseñanza de Jesús, también tiene que adaptarse a los tiempos. Porque en aquel entonces Jesús le hablaba a pescadores, agricultores, porque no sabían hacer otra cosa. El 99% eran todos analfabetos y sabían las historias de Dios y de las leyes, porque había una ley que está, creo que está en Deuteronomio, que decía que a tus hijos enséñales la ley, escríbela en las puertas, ¿no? ¿Por qué? Dísela cuando coman, cuando se acuesten, porque era la única manera de que el pueblo pudiese seguir unas leyes, ¿no? Pero Jesús lo decía tan sencillamente, y yo creo que hoy en día los que tienen que expresar o predicar esa filosofía, o que parece ser que la entienden, tienen que bajar de las nubes y poner los pies en el suelo como hizo Jesús, ¿no? Y meterse entre la gente y con las palabras. Mira, hay cosas que no se pueden explicar con palabras, solamente con hechos. No sé si me explico, ¿no? Sí. Pues mucha gente, más que hablar, lo que tiene que hacer es hacer. Y eso es que no solamente en el tema religioso, sino también se lo tienen que aplicar en el tema político. Y seguir un camino de profundización en el espíritu. Porque, claro, yo puedo hablar de compartir, puedo hablar de qué bonito es hacer las cosas en común, pero vivo en un palacio en medio de la ciudad de Roma y que tengo cientos de criados a mi disposición, ¿no? Sí, ¿vale? Y yo no digo que la riqueza sea mala, ¿eh? Ojo, que la humildad no viene por las riquezas. No sé si me explico.
Si alguien tiene mucho dinero pero vive la filosofía de Jesús, pues sabemos que esa persona va a actuar con sus posesiones o con lo que tiene, se lo va a administrar de la manera de poner esa fe en práctica. La fe es para vivir, no solamente con los tuyos, sino con los demás, ¿no? Por eso la palabra el prójimo, que decía Jesús, el prójimo. Dice, le decía a creyentes, decía, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? ¿No? ¿Cómo le puedes? Y a tu hermano, no, a tu prójimo que está a tu lado, no le amas, ¿no? O sea, ¿qué mentalidad entra eso, no? Jesús se lo decía muy claro. Dice, mirad lo que tenéis aquí. A Jesús le decían, Jesús, que te vas con los pecadores, con los que están trabajando para el Imperio Romano, que te vas con los recaudadores de impuestos, que te vas con las prostitutas, que te vas con los leprosos, que bueno, o sea, que entonces los leprosos eran los marginados de los marginados de los marginados. Pero Jesús ahí estaba. Era la fe y la filosofía que Jesús hacía, lo que no hacían los demás. Claro, es que realmente lo que dice Jesús en muchos de los textos es que realmente los pecadores son los que necesitan a Dios. Los fariseos ya cumplen con la ley. Ya se saben la ley de memoria, la cumplen. Sí, pero fíjate lo que les decía, y tú lo sabes, a los fariseos les decía, vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecéis que sabéis de todo, pero por dentro estáis podriditos. Claro, por el ser. Porque seguían la letra de la ley, no el espíritu, claro. Ahí, eso es, el espíritu de la ley. Y creéis, bueno, ya si os parece, por ir ya, digamos, terminando, concluyendo este coloquio que a mí me está encantando, la verdad, que me está encantando, la verdad. ¿Veis alguna analogía en tiempos actuales respecto a cuando surgió Jesús, ¿no? Y si su mensaje es posible actualmente? Bueno, durante esta charla ya ha quedado claro que el mensaje de Jesús es virtual, ¿no? Por todos los motivos que hemos expuesto. Si el auténtico mensaje de Jesús fue el que hemos venido exponiendo en esta conversación, yo creo que no es que sea posible, que es más necesario que nunca, porque ahora mismo, tal como está el planeta y tal como está la humanidad, sobra tener y hace falta ser y hace falta profundizar, y es necesario. Yo creo que estamos en un paso vital de la humanidad. A mi parecer que el ser humano le falta la parte espiritual que debemos potenciar, y que la historia de los últimos siglos, sobre todo esta barbarie que es el planeta, necesita de mensajes como el auténtico mensaje de Jesús o de quien sea, mensajes de paz, mensajes de amor. Es lo que ahora mismo necesita el planeta. Que si es posible, no es que sea posible, que es necesario ahora mismo. Sí, la verdad es que hay una enfermedad en el planeta que no es el ébola ni de estas enfermedades, que es la enfermedad del alma. Así yo la denomino. El planeta está enfermo de almas enfermas. Almas que necesitan una limpieza como la que Jesús decía, ¿no? Jesús decía, venid a mí y el que tenga sed de conocimiento, porque es lo único que es eso, esa sed de conocimiento, esa búsqueda. Venid a mí y yo os daré del agua que salta para vida eterna, de ese agua que jamás, que saciará tu sed de conocimiento. Él decía, venid a mí. Bueno, Jesús como verbo. La humanidad, al poner los ojos en los hombres, que no hemos hablado hace un momento, a poner los ojos en las instituciones, a poner los ojos en gente imperfecta, eso no quiere decir que no aprendamos de otras personas, por supuesto. Siempre hemos tenido gente a nuestro lado que hemos aprendido algo, bueno o malo, pero hemos aprendido. Jesús ha venido a sanar esa enfermedad del alma. O la filosofía hoy en día, esa puede ser actual, porque si, como he dicho antes, yo lo digo por experiencia, o sea, no lo digo por conocimiento, lo digo por experiencia. En mi familia hemos abrazado esta filosofía hace muchos años.
Mis padres me la enseñaron. Yo la abracé cuando ya fui mayor porque tuve que entender, yo tuve que elegir. ¿Elegir en qué? ¿En fijarme en los hombres o en fijarme en Jesús? Bueno, pues yo puse mis ojos en Jesús, con mis defectos, con mis problemas, con mis situaciones, pero se nota porque los problemas, porque eso no quiere decir que dejes de tener problemas, tienes más problemas además, porque hay mucha gente que va en contra de esta filosofía, es que hay que verlo, hay mucha gente que va en contra de esta filosofía, esto es algo extraño y oscuro, ¿no? Vives los problemas de otra manera, sabes que antes igual no tenías esperanza, ¿no? Ahora pues parece que la esperanza interna, esa que a veces nos falla, pues la has redescubierto, ¿no? Has redescubierto de que quizás para los hombres igual no tienes valor, eres un número, pero sin embargo para la filosofía de Jesús, que en este caso es la filosofía de Dios, eres, como algunos relatos bíblicos dice, la niña de sus ojos. Entonces, yo esta filosofía, quiero abrazar esta filosofía más que las filosofías, ya no tanto como filosofía, sino como forma de vida. Y sigo viviendo en España, no me han echado, no sé si me explico, y he trabajado y he hecho muchas cosas, pero interiormente la enfermedad del alma, hoy en día, como ha dicho Jorge, que lo ha clavado ahí. Hoy en día el planeta completo, todos sus seres, todas las almas vivientes que viven en este planeta necesitan poner en práctica al menos un poquito, como decía Jesús, aunque sea esa fe como un granito de mostaza, ¿no? Como un granito. ¿Por qué? Porque es sanidad para el alma, no es sanidad para ninguna institución ni nada, sino para tu interior, ¿no? Y sé que hay mucha gente que está buscando, lo sé. Yo sé que hay gente que está buscando como locos y no va a esta fuente de agua viva, no va a esta fuente porque puso los ojos en los hombres y se dieron cuenta de que ese agua de esa fuente era amarga. Pero la real filosofía o la verdadera filosofía de vida, el estilo de vida de la filosofía de Jesús es una fuente de agua dulce. No sé si esta analogía la he dicho bien, pero yo creo que me entendáis, porque es dulce, 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 dulce. Lo que habría que hacer con el cristianismo, ¿no? Es como existe por ejemplo en el Islam o en el judaísmo o incluso en el hinduismo, como ellos se llaman los amigos de, por ejemplo en el Islam los amigos de Dios son los sufís, o en la cabana en el judaísmo, en el hinduismo también existe todo eso. Es intentar profundizar realmente las enseñanzas de Jesús, pero y sin dogmas, aprender unos de otros a través de fraternidades, pero no fraternidades como lo entendemos ahora, que son estructuras de poder que se llaman fraternidad para engañar a los demás, pero fraternidad de verdad, de amor fraterno, de enseñarse unos a otros las enseñanzas de Jesús. Eso en el cristianismo yo lo he hecho en falta, cosa que en otras religiones, mejor o peor, como en toda institución humana, como dices Cristóbal, al ser humana pues es imperfecta, pero existe, unas mejor, otras peor, claro, todo lo que es humano es imperfecto, pero es lo único que tenemos, claro. Es algo así, es como intentar volver al espíritu de Jesús, pero sin crear monstruos, porque al final, si uno intenta crear una institución, la institución tiende a hacerse más grande, a hacerse más compleja, a intentar buscar el poder terrenal, a intentar tener más dinero, a intentar... yo quiero ser más grande para llegar a más fieles, para salvarlos. Bueno, eso es el principio, el fundador tendrá ese principio, pero ya los que le siguen ya no tienen ni eso. Eso ya se pierde. Y la cuestión es esa, intentar crear como fraternidades informales para poder aprender unos de otros el verdadero espíritu de Jesús, las verdaderas enseñanzas. Aunque esto suena un poco a secta, las verdaderas enseñanzas, claro, dentro de todo el límite de las personas. Vale, pues yo creo que hemos tenido un programa muy bueno en el sentido porque los aspectos que hemos analizado aquí son, al menos yo creo que son difíciles de escuchar o de ver
en otros lugares y la verdad que como se ha analizado la figura de Jesús me ha encantado porque yo creo que es también pienso igual exactamente que vosotros, ¿no? que es el matiz, lo que hay que buscar, ¿no? Hay que es exactamente preocuparnos del valor intrínseco y no de las vulgaridades Claro. que nos quieren hacer tomar día sí día también. Ratificarme en lo que he dicho al principio. Gracias tanto como José como yo, como todos los que escuchamos y formamos parte del portal de las culturas del Punto de Inflexión, a Jorge Guerra por una vez más estar aquí con nosotros y por descubrirnos a Cristóbal. Yo al menos que no te conocía y es un enorme placer. No, yo encantado de participar en este programa. Cuando quieran, pues aquí me tienen. Y a Cristóbal un saludo por la buena charla que hemos tenido hoy. Pues igualmente me ratifico en el saludo. Yo gracias de verdad por también descubriros a vosotros. Gracias a Jorge por presentarme a vuestro programa y a vuestra audiencia. Y nada, que aquí estoy para lo que sea y que, bueno, yo también he disfrutado y además eso de que me estiren de la lengua, de verdad que me gusta mucho. Está bien, sí, te estiraremos en futuras ocasiones. Como dicen, solo se aprende algo de verdad cuando lo pones en práctica y lo tienes que enseñar a otras personas. Realmente uno de los errores de la educación es que tienen durante años a personas que solo reciben conocimientos de manera pasiva y nunca les dejan poner esos conocimientos en práctica. Muy bien, un auténtico placer y un abrazo para ambos. Hasta pronto. Siempre ha sido un placer aquí compartir con todos vosotros este tiempo de divulgación que es Punt d'Inflexió dentro del portal de las culturas en Facebook. Agradeceros una vez más vuestro apoyo y recordaros, como siempre, que nosotros no somos profesionales de la difusión mediática y que intentamos hacer esto mejorando en el día a día y mejorando en las medidas en las cuales y en la técnica en las cuales disponemos. Sí que os pedimos siempre de manera anticipada disculpas, intentar mejorar con todos vosotros para que Punt d'Inflexió pueda servir en algún futuro como una verdadera herramienta Vox Populi de estos conocimientos que aquí siempre hacemos referencia. Queremos daros las gracias a todos los que nos escuchan por estar ahí y queremos, como dice Jordi, convertir el programa de Punt d'Inflexión en un programa en el cual las propias personas intenten buscar las verdades hasta donde es posible de todos los problemas y de todos los enigmas que nos rodean en nuestra vida cotidiana o en nuestro pasado y que marcan nuestro presente y nuestro futuro. Y que no sean los académicos o los expertos los que marcan esas pautas, para dirigirnos hacia donde ellos siempre quieren. No, tenemos que ser entre todos los que busquemos desde la mayor